días, ¿cómo están? Soy su profesora María Isabel y el día de hoy vamos a trabajar una clase más del área de comunicación. Bien, espero que se encuentren bien, igual que toda su familia, y vamos a empezar poniéndonos en un espacio tranquilo, cómodo, relajado para poder trabajar. ¿Ya, jóvenes? Entonces, eh, nosotros el día de hoy nuestro trabajo va a estar enmarcado dentro de la competencia de la producción de textos, ¿ya? Vamos a ver un poquito un tipo de texto el día de hoy. Ya como ustedes verán acá en la imagen, nuestro texto o nuestro trabajo está enmarcado en los textos expositivos, ¿ya? ¿Qué son los textos expositivos? ¿En qué momento los vamos a utilizar? Ya, nosotros hemos hecho la vez pasada un poco el estudio general de los tipos de textos que existen, ¿no? Hemos clasificado nuestros textos continuos, discontinuos, literarios, no literarios, ¿no? Los contextos de este tipo también, los textos expositivos, ¿ya? Entonces, vamos a trabajar el día de hoy eso. ¿Qué son los textos expositivos? A ver, ustedes tienen una idea, ¿ya? Algunos me dicen, textos expositivos son los que son para exponer. Bueno, puede ser, pero tiene una característica más importante. Vamos a ir viéndolo. Dice, los textos expositivos es aquel que aborda objetivamente, ¿ya? Esa es palabrita clave. Un asunto o tema determinado con la finalidad de dar a conocer e informar una serie de hechos, datos o conceptos específicos. Dice dar a conocer e informar. O sea, dos cositas ahí, que es algo que aborda objetivamente con una finalidad de conocer o de informar algo, ¿ya? Por tanto, el propósito fundamental de los textos expositivos es transmitir información, ¿ya? Tengo que transmitir una información determinada. Es decir, aportar un conjunto de conocimientos claros, directos, sobre una amplia lista de contenidos generales o específicos. ¿Ya? O sea, es dar a conocer, transmitir una idea y que sea objetivo, o sea, algo que es verificable, algo que se sabe, que se ha dado, ¿no? Bien, entonces, no se olviden eso, entonces es algo que puede informar. Ahora, los textos expositivos jóvenes generalmente se han dividido en dos grandes espacios, en dos grandes partes, que lo vamos a ver ahora, ¿ya? Tenemos los textos de carácter divulgativo. ¿Cuáles son los textos de carácter divulgativo? Son los destinados para el público amplio que no precisa un conocimiento previo de dicha información, ¿no? Por ejemplo, estos textos que están en las enciclopedias, los textos escolares, los artículos periodísticos, entre otros. Y son muchos textos que nosotros agarramos un libro y leemos sobre un tema determinado, ¿no? O agarramos una enciclopedia o un artículo de un periódico y leemos algo que nos está informando y que ha pasado objetivamente. ¿Ya? Esos son de carácter divulgativo, que todo el mundo lo conoce, accesible a otros, que no busca algo específico. Es en general. Pero el otro grupo de textos están los textos expositivos de carácter especializado. ¿Cuáles son esos? Son los que son destinados principalmente para especialistas en determinadas materias. Los contenidos contienen un vocabulario técnico, por ejemplo, monografías, tesis, los escritos jurídicos o los artículos científicos. El texto expositivo de carácter especializado es muy común en determinadas áreas, por ejemplo en el área médica, ¿no? Ellos lo que leen, los médicos tienen pues sus términos muy específicos del área de la medicina. Por ejemplo, en otro aspecto sería de la literatura, tenemos nuestros términos específicos, ¿no? Textos literarios. Otro texto expositivo especializado podría ser pues ahora relacionado con la pandemia, ¿no? Está muy relacionado con las investigaciones, con lo que pasó en otro lugar por la pandemia. Entonces hay unos términos especiales, por lo tanto ese texto expositivo que vamos a leer es especializado. Y así puede haber de derecho, puede haber de enfermería, de ingeniería, textos que se especializan en buscar un determinado tema con su vocabulario técnico específico de esa área, ¿ya? Entonces nos vamos a centrar en eso. Recuerden, dos tipos de textos: el divulgativo, que casi todos lo usamos, pero el de carácter especializado, que lo utiliza un tipo de persona, un grupo de personas que
se desenvuelve en ese espacio, ¿ya? En ese marco o investiga sobre ese espacio. Bien, los textos expositivos entonces también tienen una estructura, o sea, una forma de ubicarse. Anteriormente habíamos visto, ustedes ya saben, los textos, los tipos de texto, ¿no? Tienen una estructura, cómo está formado interiormente. Entonces, acá pareciera que es una estructura muy común conocida. Por ejemplo, primero tienen una introducción. Todo texto expositivo empieza con una introducción, donde se da a conocer el tema que va a ser abordado, los enfoques que empleará, los puntos o aspectos de mayor interés. Casi en la primera parte te dan a conocer eso, ¿ya? Lo que es la introducción. Luego viene el desarrollo del texto, que es la parte del texto en el cual se expone de manera clara y ordenada la información relativa al tema que se está abordando. O sea, ya es el cuerpo en sí, todo lo que tú quieres hablar. Y por último tenemos la conclusión, que es el resumen o la síntesis de la información presentada, donde se destacan los aspectos más importantes. A ver, veamos un ejemplo. Introducción. Ay, vamos a ver, se escapó. Entonces, la introducción, de repente, en un texto podría ser, si vamos a hablar de, ahora que estamos en este tema, ¿no? El tema de la pandemia y que están en casa, están cumpliendo su cuarentena o cumpliendo pues que no pueden salir de casa, si quisiéramos buscar un texto que nos hable un poquito de cómo controlar la emoción o cómo controlar las diversas, no sé, actividades que se presentan dentro de este momento de cuarentena, entonces tenemos ahí lo que hemos estudiado anteriormente, que es la inteligencia emocional y el control de emociones. Si quisiéramos hablar de eso, por ejemplo, inteligencia emocional. La introducción, ¿qué podría ir? A ver, dice, nos da a conocer el tema. Bueno, el día de hoy, la inteligencia emocional es aquella que se desarrolla con el control de nuestras emociones. No sé, empezamos con una introducción de lo que tiene que ver. El desarrollo ya nos habla en sí, qué cosa es, cómo se desarrolla, cómo se cultiva la inteligencia emocional en las personas, cómo son las actividades que deberíamos hacer para desarrollar esta actividad, ¿no? Pero ya hablamos del cuerpo y por último hablamos de una conclusión. Por esto, ¿no? Finalmente, decimos que la inteligencia emocional es lo más adecuado y correcto que podemos ir desarrollando cada uno de nosotros, ¿no? Pero va resumiendo lo que ha ido dicho arriba, ¿ya? Entonces, los textos expositivos son sencillos, jóvenes, son los que encontramos en cualquier enciclopedia o libro y ahora actualmente en esta situación hay muchísimo texto expositivo que es verificable, que son mayormente investigaciones, ¿no? Que se han hecho sobre determinados temas. Bien, siendo este un tema bastante sencillo, yo creo que ustedes lo pueden trabajar. ¿Qué cosa es lo que se tiene que hacer ahora? Pues tú tienes que producir ahora un texto expositivo, sin olvidar las características que debe tener, ¿no? El texto expositivo. Por ejemplo, ya habíamos dicho que en este caso es divulgativo o es especializado. Te vas a poner un poquito la parte de especializar porque vas a escribir, obviamente consultando temas, vas a trabajar un texto expositivo relacionado con el control de las emociones. El tema del control de las emociones tiene muchos estudios que se han hecho. Entonces tú vas a escribir un texto relacionado con el control de las emociones. ¿Cómo controlar? Primero, qué cosa es, qué cosas son las emociones. Luego ya en todo esto, qué tipos de emociones se pueden manejar y cómo las puedo controlar. Y en conclusión, pues ya como un resumen de todo eso. ¿Ya? Entonces en este texto positivo te sugiero que para hacerlo primero lees un poquito de información, por lo menos me leo 3 o 4 páginas en internet sobre lo que es el control de emociones y sobre eso trabajas tu título, control de emociones, o le puedes poner otro tema, otro título, pero que esté relacionado con eso, ¿ya? ¿Cómo controlo mis emociones? ¿Cómo manejar la ansiedad? ¿Cómo manejar la ira? ¿Cómo manejar la violencia? De repente tú lo pones y después ya lo desarrollas, ¿ya? Eso en el cuadernito y después ya lo pones a la plataforma. Pero eso es un texto expositivo, ¿ya?
que es objetivo, o sea, que se ha dado, que es verificable, no es algo que tú piensas, no es una opinión, sino es algo real, que los textos o el conocimiento lo dice. Y después otra característica es que me sirve para informar a las personas. Generalmente tiene un conocimiento nuevo que dar. Y este conocimiento que vas a dar tú está relacionado con el control de las emociones. ¿La joven? Bien, espero entonces que haga su actividad y ahí en el tablón de Classroom va a ir explicado un poquito más qué es lo que vas a hacer, ¿ya? Pero tenemos en cuenta el texto expositivo.